De la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la nueva doctrina nuclear que modifica la del 2020 y que establece que Rusia podría disponer de armas nucleares si se perpetra, escuche usted, un ataque que ponga en riesgo la soberanía rusa y comprometa su integridad territorial. Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio, te agradezco que como cada martes nos acompañes. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Juan, encantado de estar aquí contigo y tu auditorio. Oye, pues un tema que sale de lo regional y que es una preocupación mundial que no sé si tenga la atención suficiente ante las posibles implicaciones de este conflicto que inició el 24 de febrero del 2022, que ha causado 280,000 bajas, entre bajas rusas y bajas ucranianas. Rusas son 200,000, ucranianas 80,000, de acuerdo a datos oficiales, que siempre hay una cifra negra alrededor. Y que, como platicaba con Talia Isyan, pues muestra irresponsabilidad por parte de todos, porque un conflicto así pues hace perder a todos. Nadie gana, Aurelio. Pues sí, creo que esa es la conclusión más clara y más evidente, pero Juan, lo que estamos viendo hoy es un mundo muy distinto al que apenas existía hace 10 años. Y se ha acelerado, dijéramos, esta transformación geopolítica de manera muy acelerada. Y creo que son 3 ejes, Juan, que marcan las grandes tendencias de hacia dónde se está moviendo el mundo y que aunque estaban hace 10 años se han acelerado en la última década. Y una es la transformación de los equilibrios de poder geopolíticos, en donde hace 10 o 15 años era claro que China era una potencia que era emergente, pero no estábamos todavía, como básicamente estamos ya, en un nuevo mundo en grande medida bipolar entre la fuerza de Estados Unidos y la fuerza de China, que básicamente es el único país que puede competir con Estados Unidos en la mayoría de los temas que son importantes para las relaciones de poder en el mundo. Y junto con ello se ha acelerado un proceso de competencia de geopolítica local, sí, en donde se ha llegado a la violencia. Es muy claro lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, sí, que tiene un fondo de cómo se acomoda Rusia en este nuevo mundo bipolar y cómo se acomoda Rusia frente a Europa. Lo estamos viendo en Medio Oriente, en donde estamos cerca también de un conflicto mucho más grande, más allá de la terrible violencia que existe entre Israel y Palestina, un conflicto más extendido en donde cada vez, dijéramos, los proxies de violencia y de guerra entre Israel y Irán son más grandes. Y eso ha transformado radicalmente al mundo. Y me parece que ahí es donde tiene que haber una primera reflexión para México. Es decir, más allá de la coyuntura, más allá de si Biden hizo bien o mal en permitir los misiles, que es una discusión táctica, creo que aquí lo importante y la reflexión para México y el mundo es, y frente a ese cambio de paradigma en la geopolítica que hoy tenemos y en ese cambio del balance de poder, ¿dónde se acomoda México? ¿Dónde? Bueno, creo que ese es un punto en donde este gobierno no ha dado una respuesta y en donde tendría que haber una discusión nacional. El gobierno no ha dado una respuesta, la oposición menos, ni siquiera se ha planteado esto. Y me parece que es fundamental. El mundo cambió y, por lo tanto, los parámetros de los paradigmas de la política exterior de México, también, no necesariamente todos, hay principios que se pueden conservar, pero ¿cuál va a ser la hoja de ruta y el paradigma? Es decir, frente a este mundo, claramente somos parte de América del Norte, ¿sí? Tendremos que alinearnos en muchas cosas por nuestro propio interés con Estados Unidos, eso me parece que es obvio y es algo que se acepta en todos lados, pero eso es muy simple. La respuesta es: ¿cómo vamos a continuar nuestra integración con Estados Unidos y con América del Norte o ser socios en esta difícil relación? Pero después, ¿qué con lo demás? Es decir, ¿eso qué implica? ¿Implica congelar las relaciones con China o implica buscar relaciones estratégicas con China, con el resto de Asia, etcétera? Y yo creo que ahí hay una discusión que hoy no estamos teniendo. Y que necesita estar en la mesa. Coincido contigo. Pero absolutamente. Aurelio. Es decir, nos cae la pausa, sí, claro. Aurelio. Volvemos rápidamente, además con la actualización de los comunicados que da el gobierno de Rusia. Volvemos. Tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy se dio a conocer un documento de Rusia firmado por Vladimir Putin en donde habla de la aprobación de los fundamentos de la política estatal de la Federación de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear.
Para mejorar la política estatal de la Federación de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear, decreta: 1. Aprobar los fundamentos de la política estatal de la Federación Rusa en el ámbito de la disuasión nuclear adjuntos. Decreto el presidente de la Federación Rusa de 2 de junio del 2000 sobre los fundamentos de la política estatal de la Federación de este país en el ámbito de la disuasión nuclear. Pues este decreto entra en vigor a partir de la fecha de su firma, que es el día de hoy, 19 de noviembre de 2024, en el contexto de que Estados Unidos autoriza a Ucrania la utilización de misiles de largo alcance contra territorio ruso, a lo que el Kremlin respondió diciendo que los Estados Unidos están echándole más leña al fuego y están sumando tensión al conflicto. Una participación más activa de Estados Unidos en el conflicto, y Rusia consideraría una agresión con misiles norteamericanos en su territorio una agresión directa. Complicada situación, Aurelio Nuño. No sé qué perspectiva le veas con la rendición de protesta de Donald Trump, su relación con el gobierno ruso y los antecedentes a través de este gobierno, y también el conflicto en Medio Oriente, del cual hay que decirlo, Trump, que no es santo de la devoción ni tuya ni mía, pues firmó el histórico acuerdo de Abraham para pacificar esta zona, algo inédito. Así es, mira, esta decisión que toma Biden, primero yo creo que hay que verla a la luz de una decisión táctica que puede ser, correcta o equivocada. Creo que eso hoy todavía no lo sabemos. Lo que sí parecería es que políticamente es una decisión que ya no le corresponde a un presidente de un gobierno que ya perdió una elección. En la famosa ética de la responsabilidad de Weber, que es, de acuerdo a Weber, la ética que debe de seguirse en la política, en donde los actos tienen consecuencias, parecería que en esa ética de la responsabilidad, un presidente que, aunque sigue en funciones, pero ya perdió una elección, la perdió con la oposición y le quedan unos cuantos meses, no debe tomar, a menos de que hubiera una emergencia, este tipo de decisiones. Son decisiones que ya le corresponden a una nueva administración que ya tiene el voto popular. Me parece que en ese aspecto parecería un poco precipitado lo que acaba de suceder. En cualquier caso, más allá de estos temas más tácticos, como decíamos hace un momento, lo que creo que debemos de entender, y otra vez viene la reflexión hacia México, es que estamos en un mundo en donde, por un lado, la nueva bipolaridad de Estados Unidos y China y estos conflictos regionales van a ser, no van a ser una excepción, sino van a ser parte de la regla del nuevo sistema global por bastante tiempo. Entonces, probablemente vamos a seguir viendo conflictos cada vez tal vez más profundos, y en ese aspecto México tiene que estar preparado, y me parece que bajo ninguna circunstancia estoy viendo a un gobierno que esté pensando en cómo México tiene que acomodarse o cuál debe ser la posición estratégica de México frente a estas circunstancias. Mucho menos lo veo en la oposición, y creo que un problema que siempre se ha vivido en México ahora se ha exacerbado, y es que somos a veces demasiado parroquianos y solamente nos vemos el ombligo, y eso es un grave problema porque México es una de las 15 economías más grandes del mundo. Sí. México es la frontera con el imperio, México tiene costa en el Atlántico, en el Pacífico, tiene relación con Europa, con China, y México tiene que entender que el mundo cambió, que las relaciones de poder internacionales cambiaron y que México requiere también una nueva doctrina frente a este mundo, y tendría que ser una discusión nacional, que es algo que no veo. Y si no la hace el gobierno, sí, la tendría que estar provocando la oposición. Pero tú sabes que la oposición que tenemos es todavía más disfuncional que la del gobierno, es todavía más autoritario que el gobierno y se ve todavía más al ombligo que el gobierno, Juan, desafortunadamente. No ve más allá de sus narices. Pues Aurelio Nuño, ahí nos dejas la reflexión y te la agradezco mucho, y nos escuchamos la próxima semana. Encantado. ¿No? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Aurelio Nuño. Y vamos con más información. Le doy a conocer que Puebla